Juez juega verdad o mentira con una chica negra, sin saber que es un genio jurídico con alto SEI. Ponte cómodo para que disfrute de este fascinante relato, dale like, suscríbete y activa la campanita para que esté pendiente a toda la historia que subimos al canal. Era una tarde cálida de verano en la ciudad. La brisa ligera hacía que el calor fuera más soportable, y la gente comenzaba a retirarse a sus hogares después de un día ajetreado de trabajo. En una pequeña cafetería en una esquina tranquila de la ciudad, el juez Eduardo Martínez disfrutaba de un momento de tranquilidad. Después de una jornada de arduo trabajo en los tribunales, lo único que quería era relajarse, tomar un café y leer un libro sobre jurisprudencia, como era su costumbre. Sin embargo, ese día no sería como los demás. Mientras hojeaba las páginas de su libro, se dio cuenta de que alguien se acercaba a su mesa. Al principio pensó que sería un compañero o un conocido, pero cuando levantó la vista, vio a una joven desconocida. Su piel era de un tono oscuro profundo y su cabello, recogido en una coleta alta, brillaba bajo la luz cálida del sol. Ella vestía de manera sencilla, pero elegante, una blusa blanca y unos jeans ajustados. Su mirada era segura, y su sonrisa, intrigante. ¿Puedo unirme a ti?, preguntó ella con una voz suave, pero clara, que llenó el aire con una extraña autoridad. No parecía temerle al juez, lo cual llamó la atención de Eduardo. Nadie se atrevía a acercarse a un juez con esa naturalidad. Claro, adelante, respondió él, con una sonrisa amistosa pero algo desconcertado. La joven se sentó sin dudar, y en un movimiento fluido, cruzó las piernas mientras observaba el café en su mesa. Tengo una idea para hacer esto más interesante, ¿te gustaría jugar a algo?, preguntó ella con una mirada brillante. El juez asintió, curioso. Claro, ¿qué tienes en mente?, contestó, sin imaginar lo que estaba por suceder. ¿Te atreves a jugar verdad o mentira?, preguntó ella, como si estuviera ofreciendo algo sencillo, pero sus ojos, oscuros y profundos, daban la sensación de que era una invitación a algo mucho más complicado. Martínez, un hombre que se había enfrentado a casos difíciles, negociaciones intensas y situaciones complicadas, no vio en un juego de verdad o mentira algo desafiante. Sin embargo, algo en la joven le transmitió una sensación de curiosidad, y tal vez, de peligro. ¿Acepto el reto?, dijo con una sonrisa confiada. Ella comenzó a hablar con calma. Yo empiezo. ¿Verdad o mentira?, su tono era calmado, pero había algo en la manera en que lo dijo que lo hizo sentir incómodo, como si estuviera tratando de leer su mente. ¿Verdad?, contestó él, pensando que sería una elección fácil. Ella lo observó detenidamente, como si estuviera buscando algo más allá de las palabras. El juez se dio cuenta de que no era un simple juego, había algo más en la joven, algo que no lograba descifrar. ¿Sabías que en muchos de los casos más relevantes de la historia judicial, las decisiones no fueron realmente acertadas, sino el resultado de influencias políticas y presiones externas?, dijo ella, sin apartar la vista de sus ojos. El juez frunció el ceño, algo desconcertado. Esa era una afirmación sorprendente, pero no imposible. Sin embargo, no entendió completamente a qué quería llegar. Eso es interesante, pero suena más a una teoría que a un hecho concreto, dijo él, intentando mantener la conversación dentro de un marco que le fuera familiar. La joven sonrió, como si hubiera anticipado su respuesta. Bueno, ¿qué opinas de la Corte Suprema de los Estados Unidos, por ejemplo?, preguntó ella, continuando su análisis. ¿Sabías que en ciertas ocasiones, la Corte no ha sido tan objetiva como se supone? Algunas decisiones han tenido consecuencias desastrosas, pero nunca se rectifican realmente, por lo que el pueblo debe corregir esos errores a través de sus acciones, no de las decisiones judiciales. El juez Martínez se quedó pensativo. Había escuchado teorías como esas, pero rara vez alguien las expresaba de manera tan firme, especialmente alguien que parecía tan joven. De alguna manera,
La conversación lo estaba llevando a terrenos que no había considerado. ¿Quién eres, en realidad?, preguntó él, con un tono que reflejaba su creciente intriga. La joven sonrió y se recostó en su silla. No parecía preocupada en absoluto. Soy alguien con un CI bastante alto. Lo suficiente como para reconocer patrones en el pensamiento humano y en los procesos judiciales. Estoy aquí para ver qué también puedes pensar. Este juego no es lo que parece. Contestó con calma, como si estuviera relatando algo que ya había vivido muchas veces. El juez se sintió incómodo por un segundo. ¿Estaba hablando en serio? ¿Era solo una broma? Decidió que la única manera de seguir adelante sería jugar el juego. En ese caso, es mi turno, dijo él, alzando una ceja. ¿Verdad o mentira? La joven lo miró de nuevo, esta vez con una expresión tan calmada que parecía imperturbable. Mentira, contestó ella, desafiándolo sin ningún atisbo de duda. El juez sonrió, disfrutando de lo que parecía ser una jugada fácil. Sin embargo, no pudo evitar sentirse intrigado por la seriedad con que la joven había respondido. Decidió que sería hora de hacerle una pregunta difícil. ¿Sabías que, según estudios recientes, algunas decisiones legales que parecen obvias están basadas en prejuicios estructurales que afectan a las personas de color de manera desproporcionada? Dijo, buscando que ella respondiera con algo más tangible. Ella lo miró fijamente, sin mostrar ni una pizca de sorpresa. Luego, sin prisa, contestó, eso no es solo una verdad, es una evidencia que ha sido ignorada durante siglos. La historia de la justicia está plagada de prejuicios y sesgos que perpetúan la desigualdad. Pero tú ya lo sabes, ¿no? Respondió con una seguridad que lo dejó sin palabras. La joven no solo parecía tener un conocimiento profundo de la ley, sino que también poseía una visión que trascendía las limitaciones del sistema judicial. El juez no pudo evitar sentirse pequeño ante la magnitud de su perspectiva. El juez Martínez sintió como si el aire a su alrededor se volviera más denso. Nunca antes había conocido a alguien que pudiera hablar sobre temas jurídicos con tal profundidad y sin el mínimo esfuerzo. A pesar de su experiencia en el tribunal y su conocimiento sobre la ley, estaba claro que la joven, a quien aún no conocía bien, poseía un nivel de inteligencia que podría desafiar incluso a los abogados más experimentados. Durante un breve silencio, se dio cuenta de que estaba en un juego mucho más grande que el que había anticipado. Ella lo miraba con ojos que parecían penetrarlo, como si pudiera ver directamente en su mente, detectar cada vacilación y cada pensamiento que pasaba por su cabeza. La calma con la que hablaba solo incrementaba la sensación de que no estaba tratando con una persona común. ¿Qué eres?, murmuró el juez, casi sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. La joven sonrió, y por un momento, parecía que las luces de la cafetería se atenuaban, como si todo el espacio estuviera impregnado de una extraña energía. Lo que soy no importa tanto. Lo que importa es cómo ves el mundo, respondió ella, en un tono tan filosófico que Eduardo sintió que las preguntas que había hecho hasta ese momento eran superficiales. ¿Cómo veo el mundo?, repitió él, ahora aún más intrigado. La verdad, o la mentira, es solo una construcción humana. El sistema judicial no es más que un reflejo de las falencias de la sociedad. Pero las personas con verdadera visión, las que son capaces de ver más allá de los límites impuestos por la sociedad, pueden descubrir la verdad en el caos. Tú, por ejemplo, ¿ves el caos o ves las piezas que lo conforman?, continuó ella, su voz suave pero llena de una intensidad cautivadora. Martínez, aunque aún en el juego, comenzó a preguntarse si había algo más en ella de lo que había inicialmente supuesto. La forma en que hablaba de los sistemas judiciales, de la verdad y de la mentira, no solo era una retórica vacía. Ella lo desafiaba a pensar más allá de lo que él había aprendido a lo largo de los años, a cuestionar las estructuras en las que había trabajado durante toda su vida. La joven volvió a mirarlo de forma directa, como si estuviera esperando que algo encajara en la mente del juez.
Eduardo no era alguien que se dejara llevar fácilmente, pero algo en su interior le dijo que esta conversación no era casual. Algo profundo estaba sucediendo, algo que tal vez no podría comprender completamente en ese momento. ¿De qué hablas exactamente?, preguntó finalmente, su voz temblando ligeramente. Ella sonrió y se recostó en su silla, relajada. Todo lo que te he dicho es verdad. Pero también es mentira. La realidad es que no soy simplemente una joven que disfruta de un juego de verdad o mentira. Soy alguien que ha trascendido esas definiciones. Lo que realmente soy, es alguien que podría cambiar el curso de la historia, dijo, casi en susurros, como si estuviera revelando un secreto trascendental. El juez la miró con una mezcla de asombro y escepticismo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era alguna clase de broma o estaba hablando en serio? ¿Cambiar el curso de la historia?, preguntó, sin poder evitar una risa nerviosa. No entendía cómo alguien tan joven, aparentemente tan común, podría afirmar algo tan audaz. Sí, cambiar el curso de la historia, repitió ella, sin dudar. Pero para eso, se necesita más que solo conocimientos o habilidades. Se necesita una comprensión profunda de cómo funcionan las mentes humanas, cómo piensan los poderosos, cómo manipulan la verdad. Y eso, querido juez, es algo que yo sé hacer muy bien. Su mirada era tan intensa que Eduardo sintió que podía leer su alma. Martínez se quedó en silencio por un momento, sin saber cómo responder. Él, un hombre de leyes, estaba acostumbrado a interpretar evidencias, a desentrañar las verdades detrás de las palabras. Pero esto, lo que esta joven le estaba diciendo, no tenía ningún sentido lógico. No podía encajar en ninguna categoría que él conociera. No podía creerlo, pero al mismo tiempo, había algo en su interior que le decía que esta conversación estaba lejos de ser trivial. ¿Y qué se supone que debo hacer con todo esto?, preguntó, aún dudando. Ella se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar algo crucial. Ahora que sabes lo que soy, puedes tomar una decisión. ¿Seguirás siendo parte de un sistema que perpetúa mentiras y manipulaciones, o te unirás a mí para descubrir las verdaderas reglas del poder? Porque no se trata solo de leyes. Se trata de control. Y yo, soy una maestra en eso, dijo ella, su voz suave pero cargada de una amenaza implícita. El juez respiró hondo. Las palabras que acababa de escuchar resonaron en su mente, pero le resultaba difícil procesarlas. Sabía que ella no hablaba de un simple juego. Había algo más profundo en sus palabras, algo que lo estaba desafiando en un nivel fundamental. La joven lo observó atentamente, esperando su respuesta. Él no sabía si estaba siendo manipulado, si todo esto era parte de un juego psicológico elaborado o si estaba frente a algo mucho más grande que él mismo. Finalmente, Eduardo Martínez decidió hablar, pero esta vez con una seriedad que nunca había mostrado en toda la conversación. No sé qué quieres decir exactamente, pero si lo que dices es cierto, entonces esto ya no es solo un juego, dijo, mirando a la joven con determinación. Y en ese caso, la pregunta es, ¿qué esperas de mí? La joven sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta desde el principio. Su respuesta fue sencilla, pero llena de una poderosa convicción. Espero que tomes el control. Como el juez que eres, debes saber cómo hacer justicia. Pero antes de eso, necesitas entender que la verdad y la mentira son solo piezas en un juego mucho mayor. ¿Estás listo para jugar? El juez Martínez quedó petrificado. Había una línea invisible que separaba la lógica de la locura, y ahora se sentía como si la estuviera cruzando. De alguna manera, estaba involucrado en algo más grande que él. Tal vez, algo que podría cambiar el curso de su vida, y posiblemente el curso de la historia. El silencio entre ellos se hizo pesado, como si las palabras de la joven flotaran en el aire, esperando ser digeridas por el juez. Eduardo miraba fijamente a la joven,
tratando de entender si todo esto era una broma o si realmente estaba frente a alguien con un conocimiento tan profundo que desbordaba los límites de su comprensión. Sin embargo, una parte de él sabía que esta conversación era seria, mucho más seria de lo que podía imaginar. Finalmente, fue el juez quien rompió el silencio, su voz grave y decidida. Si realmente crees que puedes cambiar las reglas del poder, ¿por qué estás aquí conmigo? ¿Qué esperas que haga? Preguntó, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconcierto. La joven, que hasta ahora había mantenido una postura relajada, se levantó con una gracia impresionante. Sus ojos nunca dejaron de mirarlo, como si estuviera observando cada reacción de él con una precisión quirúrgica. No espero que hagas nada, aún. Contestó con una calma perturbadora. Estoy aquí para que entiendas algo que muchos en tu posición nunca se atreven a ver. Los sistemas están hechos para hacerte creer que tienes el control, pero en realidad, el control está en manos de unos pocos, los que saben cómo manejar las piezas en el tablero. Y tú, querido juez, tienes la oportunidad de ser uno de esos pocos. Eduardo sintió que un escalofrío recorría su espalda. Aunque no quería admitirlo, algo en sus palabras resonaba con una verdad incómoda. Había visto en su carrera cómo las decisiones que tomaban los jueces y abogados no siempre estaban basadas en lo que era moralmente correcto, sino en las presiones políticas, los intereses personales y los sistemas de poder ocultos que a menudo definían los veredictos. ¿Cómo puedo ser uno de esos pocos?, preguntó, casi sin pensarlo, intrigado por lo que ella estaba sugiriendo. Ella sonrió de manera enigmática, y por un momento, Eduardo pensó que la conversación estaba tomando un giro aún más misterioso. Primero, necesitas entender que el poder no se basa solo en la ley. La ley es solo un lenguaje, un conjunto de reglas que los que están en el poder han escrito para controlar a las masas. La verdadera clave está en comprender a las personas, cómo piensan, qué les mueve, cómo manipular sus emociones y deseos. Ese es el verdadero juego, el que ni tú ni los demás jueces entienden completamente. Su tono se hizo más grave, más cercano, como si compartiera un secreto que había mantenido durante años. El juez frunció el ceño, sintiendo que la conversación se estaba desviando aún más hacia un territorio desconocido. Nunca antes había considerado que la ley pudiera ser solo una herramienta en un juego mucho más grande. ¿Y tú, cómo sabes todo esto?, preguntó, ahora buscando respuestas que parecían más evasivas que concretas. La joven se sentó de nuevo en su silla, cruzando las piernas con elegancia. Su mirada se suavizó ligeramente, como si estuviera disfrutando de la reacción del juez ante la magnitud de sus palabras. Porque he estudiado el poder. He estudiado cómo las personas en posiciones de autoridad manipulan la verdad para moldear la realidad a su favor. Pero también he aprendido a ver a través de eso. Respondió con una mirada que era a la vez cálida y desafiante. Y ahora tú tienes una opción, Eduardo. Puedes seguir siendo un peón en el tablero, o puedes tomar el control de las piezas. La decisión es tuya. El juez sentía como cada palabra de la joven lo iba llevando más lejos de lo que conocía, adentrándolo en un campo de posibilidades que nunca había imaginado. Estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas y lógicas, pero esto era diferente. La sensación de estar frente a alguien con una visión tan profunda de la vida y de los sistemas que él mismo había servido por años lo desconcertaba. Pero algo dentro de él le decía que debía escuchar más, que debía seguir este extraño juego. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, su voz ahora más seria, menos escéptica. La joven se levantó una vez más, caminando lentamente alrededor de la mesa, como si estuviera calculando cuidadosamente cada uno de sus pasos. Cuando llegó al lado del juez, se detuvo y lo miró con una intensidad casi sobrehumana. Quiero que pienses en los casos que has manejado. Piensa en todos los juicios que has dictado, en todas las personas que han sido condenadas o liberadas. ¿Alguna vez has considerado si realmente has hecho justicia, o si simplemente has seguido las reglas de un sistema que, a veces, está más interesado en mantener el orden que en hacer lo correcto?, preguntó, con una mirada penetrante.
Eduardo no sabía cómo responder. Sabía que, como juez, había tomado decisiones que, aunque fundamentadas en la ley, tal vez no eran completamente justas. Había fallado en algunos casos, pero también había tenido que tomar decisiones que sabían que iban a ser impopulares, decisiones que requerían coraje. No siempre es blanco o negro. A veces, el sistema está construido de tal manera que no puedes hacer lo que sería moralmente correcto sin romper la estructura que has jurado proteger. Dijo, más para sí mismo que para ella. Ella asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Exactamente. Y eso es lo que te estoy diciendo. El poder está en aquellos que entienden las reglas, pero también en aquellos que saben cómo hacer que el sistema juegue a su favor. Tú tienes esa capacidad, si eliges aceptarla. Si no lo haces, seguirás siendo solo un peón más, atrapado en las mismas mentiras que tú mismo has jurado defender. Su tono era firme, desafiante. El juez respiró hondo. Ahora estaba claro que la conversación no solo se trataba de un simple juego de verdad o mentira. Era un desafío mucho mayor, uno que pondría en juego no solo su carrera, sino su percepción del mundo y del poder. ¿Estaba dispuesto a arriesgar todo lo que conocía por un futuro incierto? Finalmente, miró a la joven a los ojos y con una determinación renovada, dijo, estoy dispuesto a escuchar. Pero quiero saber qué más sabes. ¿Qué más puedo aprender? Ella sonrió, satisfecha con la respuesta. Sabía que el juez había tomado la decisión correcta, aunque no completamente consciente de lo que implicaba. La joven sabía que había plantado la semilla de la duda en su mente, y eso era todo lo que necesitaba para continuar. Esto es solo el comienzo, Eduardo. Respondió con una sonrisa intrigante. Lo que estás a punto de aprender cambiará tu vida para siempre. Pero primero, debes entender que la verdad no siempre es lo que te enseñaron. Y el poder no siempre está donde piensas que está. El juez sintió que, de alguna manera, había cruzado una línea que no podía deshacer. Algo había cambiado dentro de él, y aunque aún no entendía todo lo que esto implicaba, sabía que ya no había marcha atrás. Con esa declaración, el juez Eduardo Martínez se adentró en un mundo completamente nuevo. Un mundo donde las reglas del poder, la verdad y la mentira no eran lo que había aprendido en sus años de carrera. La joven, con su conocimiento y visión, lo había desafiado a ver más allá de las simples leyes, más allá de la superficie. Ahora, el verdadero juego estaba por comenzar. A medida que el juez Eduardo Martínez comenzaba a comprender la magnitud de la situación en la que se encontraba, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su mente, pero no de la forma que él había anticipado. Sabía que la joven frente a él, que se había presentado como alguien común, era en realidad mucho más de lo que ella dejaba entrever. Había algo místico en su presencia, algo que desbordaba las leyes de la lógica y lo llevaba a enfrentarse con una realidad mucho más compleja de la que estaba acostumbrado. Ella había hablado de la manipulación de la verdad y de las emociones humanas, de cómo el poder estaba oculto en las sombras del sistema que él mismo había servido. Pero lo que más le inquietaba era cómo ella había comenzado a sembrar la semilla de la duda en su mente. Había tocado un nervio sensible dentro de él, un lugar donde se encontraba su mayor vulnerabilidad. La verdad, la ley, el sistema. Realmente todo lo que había hecho en su vida como juez había servido para algo más que para mantener un sistema que, en ocasiones parecía corrupto. La joven, que aún se mantenía en pie frente a él, ahora estaba más tranquila que nunca. Parecía ser consciente de su poder, de su capacidad para influir en los pensamientos de quienes la rodeaban. Eduardo, sin embargo, ya no podía ignorar lo que había aprendido en su conversación. La historia de su vida, su carrera y todo lo que consideraba cierto, ya no tenía el mismo peso. El miedo y la duda lo invadieron. «Entonces, ¿qué me propones hacer?», preguntó, esta vez sin titubeos, sin vacilaciones. Su tono ya no era de escepticismo, sino de aceptación. Había entendido que ella no estaba jugando,
que había algo en lo que podía aprender. Ella lo miró, con una sonrisa que mostraba un conocimiento profundo de los sentimientos del juez. Lo que te propongo es que tomes el control. Que dejes de ser un peón en el tablero de alguien más y comiences a jugar en las ligas mayores. La ley es solo una herramienta, Eduardo. ¿No te das cuenta de que podrías usar esa misma herramienta para derribar a aquellos que se ocultan detrás de ella? Los que tienen el poder no juegan con las reglas, las manipulan. Y tú podrías ser uno de ellos. El juez no podía dejar de pensar en las implicaciones de sus palabras. Se sentó nuevamente, con la mente a 1000 por hora, considerando las opciones que se le presentaban. La idea de cambiar el sistema de justicia, de manipular las reglas para servir a un objetivo mayor, le parecía un concepto radical, casi inapropiado. Pero en el fondo, algo en él lo impulsaba a seguir el camino que ella había trazado. ¿Cómo lo haríamos?, preguntó con cautela, ahora un paso más cerca de aceptar lo que ella le proponía. La joven caminó hacia una ventana cercana y miró hacia afuera, observando el horizonte con una calma que solo alguien seguro de su poder podría tener. Luego se giró lentamente hacia el juez. Primero, necesitas empezar a entender que no todo está perdido. El sistema que tanto criticas sigue funcionando porque todos juegan bajo sus reglas. Pero si tú eres capaz de pensar fuera de esas reglas, entonces podrás encontrar el verdadero poder. Mi propuesta es simple, deberás hacer lo que siempre has hecho, pero con un giro. ¿Sabes qué significa manipular el sistema, Eduardo? Significa que tú eres el que decide cómo se aplica la ley, quién gana y quién pierde. Los casos no son solo casos, son oportunidades. Oportunidades para cambiar el rumbo de la historia. El juez asimilaba cada palabra, comprendiendo lentamente el alcance de lo que ella decía. Todo su entrenamiento, sus años de experiencia en el tribunal, ahora se sentían pequeños en comparación con la enormidad de lo que le ofrecía. Era como si ella lo estuviera llevando hacia una puerta que nunca había imaginado abrir. ¿Y si me niego, qué pasa?, preguntó, de repente consciente de las consecuencias de sus acciones. Ella lo miró fijamente, sin titubear. Si te niegas, seguirás siendo un esclavo de las mismas reglas que te han mantenido donde estás. La elección es tuya, pero las oportunidades que te ofrezco no duran para siempre. Respondió, casi con un tono desafiante. Martínez miró hacia abajo, sus manos temblando ligeramente. Estaba en un punto de inflexión, un momento en el que sus decisiones anteriores ya no podían guiarlo. La joven lo había dejado ante una encrucijada, y el futuro ya no parecía tan claro como antes. Por un momento, pensó en su carrera, en todo lo que había logrado como juez. ¿Debería abandonar todo eso y seguirla en esta nueva dirección, en un camino oscuro y ambiguo? ¿O debería mantenerse fiel a las reglas que siempre había defendido? La joven, sin embargo, no esperaba una respuesta rápida. Sabía que él necesitaba tiempo para digerir la magnitud de la decisión que estaba por tomar. Sin embargo, ella también sabía que había dejado una marca en su mente, una marca que ya no podría borrar. El silencio reinó entre ellos por unos segundos antes de que el juez levantara la mirada, con una nueva determinación en los ojos. ¿Qué debo hacer primero?, preguntó finalmente, su voz más firme que antes. Ella sonrió con satisfacción, como si supiera que ya había ganado la batalla. Era solo cuestión de tiempo antes de que el juez aceptara lo inevitable. Lo primero es muy simple, Eduardo, aprender a pensar de manera diferente. Comienza a cuestionar todo lo que creías cierto. Analiza los casos que has tratado, las personas que has juzgado, y busca los hilos invisibles que los conectan. La verdad no es una ley escrita, es una percepción. Y cuando domines esa percepción, serás capaz de hacer justicia a tu manera. El juez asintió lentamente, como si de repente entendiera el peso de sus palabras. Había llegado al punto de no retorno. Ya no podría seguir adelante con las mismas certezas que antes. Estaba dispuesto a arriesgarse, a jugar el juego en el que la joven lo había invitado. Con una mirada fija,
Eduardo se levantó de la silla. Miró a la joven, y con voz resuelta, dijo, «Estoy listo. Muéstrame el camino». La joven asintió, satisfecha. Sabía que este momento marcaba el inicio de algo mucho mayor. Un cambio de paradigma, una nueva era para Eduardo Martínez. El juez que había sido un simple servidor del sistema ahora se convertiría en un jugador clave en un juego mucho más grande, un juego donde la verdad y la mentira se entrelazaban, y donde la justicia estaba reservada solo para aquellos que sabían cómo manipularla. Y así, sin mirar atrás, el juez Eduardo Martínez dio el primer paso hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Un futuro en el que él mismo sería el que dictara las reglas.